mensaje divino nos dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los miembros del género humano, por cuanto todos estábamos en Adán. Pero las buenas noticias nos son comunicadas también. Que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Abran por favor la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 28. Estamos en un paquete de versículos que tiene que ver con la expresión de por la fe. Pero para que podamos entender el programa divino es necesario que estemos funcionando en condiciones sobrenaturales, que son la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada. Así que chequemos que estamos sin pecado inconfeso. Gracias Dios Padre por cada momento que nos das para que estemos funcionando como lo que somos para Dios. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y la gloria de nuestro Salvador. Y Hebreos 11 nos habla de los héroes. Y los héroes tienen que ver con el punto de vista divino metabolizado. Fíjense lo que dice en Hebreos 11:3. Por medio de la palabra de Dios, de doctrina, de la palabra de Dios categorizada, nosotros entendemos. Y entendemos cada momento desde antes de la creación del universo. 11:4, por medio de la palabra de Dios residente en el alma. Abel ofreció un sacrificio mejor que Caín, aunque todos estaban impresionados con Caín. Aquí no estamos para buscar la impresión de nadie. Hebreos 11:5, por la palabra de Dios residente en su alma, Enoc. 11:6, y sin la palabra de Dios residente en el alma es imposible agradar a Dios. Porque cuando uno está ocupado con Dios, uno debe estar convencido que Él es galardonador, que es el que da. Y cualquier cosa que suceda es un regalo divino. Y puede ser la máxima adversidad o la máxima prosperidad. Tenemos que trascender, aunque continuamente nos vamos a ver dominados por las condiciones de la caída. Hebreos 11:8, por medio de la fe, la palabra de Dios residente en su alma, cuando Abraham fue llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios residente en su alma. Y ese obedecer fue una toma de decisiones para seguir la iniciación divina, dejando todo y yendo a un lugar que no conocía. Hebreos 11:9, por la palabra de Dios metabolizada, habitó como residente temporal en la tierra, don Abraham. 11, por la palabra de Dios residente en su alma, Sara recibió habilidad sexual para el propósito de esperma, aunque ella había pasado ya la edad propia para la concepción, el programa divino. Nada sucede sin autorización divina. Y entre más esto viene a ser una realidad, más vamos a estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón
de la verdad que tiene que ver con el plan de Dios. Ahora, todos estos versículos se me antoja leerlo, cada uno de ellos, porque es una sinfonía del plan de Dios, siendo metabolizado por los héroes del Antiguo Testamento. ¿eh? Y en los versículos donde estamos es Hebreos 11:27, por medio de la palabra de Dios residente en su alma, Moisés dejó atrás Egipto sin temer la ira del rey. Y eso requería un valor sobrenatural. Entonces, cada uno de estos puntos los hemos estado viendo, pero nos vamos a nuestra página 38, donde estamos viendo cómo es posible que esto suceda. ¿Cómo es posible, oiga? Pues, ¿cómo le hace? ¿Es que es muy bueno? No, aquí no hay nadie bueno. Aquí hay muertos y vivos. Y los muertos tienen que ver con aquellos que están funcionando fuera de comunión o no han nacido de nuevo. Ahora, importantísimo que nosotros entendamos todo lo que nos es comunicado y hemos estado viendo la doctrina de el espíritu humano. El espíritu humano nos fue dado para que nosotros viniéramos a funcionar como lo que somos para Dios. No como lo que somos para nosotros, aunque durante el día va a ser todo el día que vamos a funcionar como lo que somos para nosotros, o van a ser momentos del día. ¿Cuántos momentos? Va a estar determinado de cuántos momentos nosotros estemos conscientes de la plenitud del Espíritu. Entonces, por eso, en la sesión anterior empezamos por la fe, Enoc, Abraham, Isaac, cada uno de estos. Y entramos a nuestra doctrina del espíritu humano. Me lo estoy llevando de regreso para que refresquemos, para que entendamos cómo es posible que unos creen y otros no creen. Pues es que los que creen son más buenos, aquí no hay buenos. Es a través de un programa divino y todo tiene que ser entendido a través de la percepción, metabolización e inculcación. Y por eso empezamos a ver a Abel, a Enoc y a todos los héroes del Antiguo Testamento. El espíritu humano, que nos quede claro, espíritu humano. Nosotros llegamos a este cosmos sin un espíritu humano. Porque en el jardín del Edén se perdió el espíritu humano. Cuando desobedecieron. Si desobedecen, morirán. Se perdió el espíritu humano. Y para que ellos mismos, para que Adán y Isha tuvieran acceso a responder a la iniciación divina, un plan tenía que haber sido diseñado desde antes de la creación del universo para que alguien pagara. Y ahí viene toda la información. Toda la información. En que la persona que paga tiene que ser una humanidad sin naturaleza de la caída. Una humanidad que es la humanidad de Jesús. El espíritu humano, entonces, el espíritu humano es la parte inmaterial del hombre diseñada por Dios para convertir, almacenar y utilizar el fenómeno espiritual. Entre más estamos en la plenitud del espíritu, más tiempo vamos a tener hambre para acudir al evento más importante de nuestra existencia, que es el que está sucediendo en este momento. ¿Qué puede haber más importante en nuestra existencia que cuando la palabra de Dios está siendo comunicada? Y cada uno de nosotros va a tener que determinar cuánto de su vida va a invertir en el programa divino. La información puede llegar
al lóbulo izquierdo del alma del hombre, como noeo. Y estos puntos son puntos que no se conocen, pero son parte del programa de información a través de haber sido categorizado. Y entonces hay diferentes formas de información, noeo, froneo y doqueo. Puntos que ya vimos, pero los voy a tocar así nada más para ver si les abre el apetito. Entonces, el Espíritu Santo convierte la información gnosis. En el momento en que tenemos la plenitud del Espíritu, vamos a querer exponernos a la palabra de Dios. Al exponernos a la palabra de Dios, vamos a tener la oportunidad de responder y esa oportunidad nos va a llevar a todo el proceso, en donde lo podemos ver aquí otra vez. El Espíritu Santo convierte la información gnosis, la función del espíritu humano, aquí arriba, la función del espíritu humano. Importante que entendamos esto. Es el hacer el fenómeno espiritual. El fenómeno espiritual solamente se puede entender a través de el Espíritu Santo. La función del espíritu humano es de hacer el fenómeno espiritual contenido en la palabra de Dios, que recibe entendible en el lóbulo izquierdo, en donde se entiende. Sí, cierto, ya entiendo. Pero este es fenómeno espiritual. Para poder entenderlo, debemos estar en la plenitud del Espíritu, en donde el Espíritu Santo es quien nos enseña. El comunicador es un mesero. El Espíritu Santo es quien nos enseña. Luego el Espíritu Santo convierte en gnosis, que es creída por el creyente, en epignosis. Esa es información creída. La doctrina de epignosis puede entonces ser procesada por las varias áreas del lóbulo derecho. Todo esto tiene que quedar registrado y normalmente no es un tema que se visita. Pero es un tema fascinante. Ahora, esto no va a pasar sin la volición, sin el libre albedrío positivo hacia la palabra de Dios metabolizada. Y los pasos en este proceso son como sigue. Entonces, 1. Información espiritual es enseñada en alguna forma. Y cuando esté presentando la palabra de Dios, esa es información espiritual. Tiene un contenido espiritual, tiene un contenido del plan de Dios. El Espíritu Santo transfiere esta información espiritual al espíritu humano. Recordemos, somos cuerpo, alma y espíritu. Lo transfiere al espíritu humano, donde se convierte en fenómeno espiritual. Y ahí es donde va a estar la riqueza. El Espíritu Santo transfiere este fenómeno espiritual al lóbulo izquierdo, que es donde pensamos del alma, donde se convierte entonces en gnosis, conocimiento académico para ser aplicado a las realidades de nuestra vida. A la prosperidad o a la adversidad, no importa. Y en la medida que continuamos avanzando en este cosmos perdido con una naturaleza de la caída, vamos a tener la oportunidad de estar utilizando esa información que haya venido a ser epignosis. Entonces, información, epignosis. La aplicación de epignosis
a las circunstancias de la vida es lo que produce la sabiduría. Y podemos estar en un incendio en máxima felicidad. Lo cual, pues, oiga, usted está loco, ¿qué le pasa? En máxima felicidad, porque estamos funcionando con la sabiduría, no del cosmos, buscando la felicidad en cosas, situaciones y personas, sino la felicidad tiene que ver con una relación íntima con Dios. Y la relación íntima con Dios es experiencial a través del crecimiento espiritual. La aplicación, entonces, de hipnosis, que para que eso sucediera, tuvo que haber habido la voluntad positiva, que Abel en algún punto la tuvo, y Abraham, y Moisés, y todos los héroes que acabamos de ver. Y el día de hoy hay miles y cientos de miles y millones que pueden estar desfilando como héroes invisibles en medio del conflicto angélico. No podemos perder de vista esto. No podemos estar determinados, aunque todos lo vamos a estar, por los fenómenos del día. Tenemos que estar continuamente aplicando hipnosis. La aplicación de hipnosis a las circunstancias de la vida produce sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con orientación a su plan, a su plan, a su plan. Padre, lo que esté bien con usted, está de maravilla conmigo, gracias. En la creación original, el hombre recibió, ya llegamos a donde estábamos en la última sesión, en la creación original el hombre recibió el espíritu humano junto con el alma humana. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, separado de la tierra, y respiró en los orificios de su nariz el aliento de vidas, vida de alma y de espíritu. Y el hombre vino a ser un alma teniendo vida, con ese aliento de vidas. Y esto incluye tanto el espíritu humano como el alma. Lo que nos lleva a este punto número 2 de esta categorización. La riqueza a la que tenemos acceso a través de esas categorizaciones es impresionante. Tricotomía y dicotomía. Y con eso podemos estar viendo la historia en su función tricótoma o dicótoma. Claro que no trates de explicárselo en el aeropuerto o en el taxi a un individuo, lo que pasa es que ese cuate es tricótomo. Pues se te va a quedar viendo medio raro. ¿Okay? El hombre original fue creado tricótomo, o sea, tenía un cuerpo, un alma y un espíritu. Y estoy insistiendo en esto porque esto es algo que no circula, pero es parte del evento original y del evento de la liberación de la condenación, como vamos a ver ahorita. Como resultado de la caída, tanto Adán como la mujer se volvieron dicótomos. Dicótomos. Quiero ir más rápido. Su punto 1. Ellos sufrieron la muerte espiritual inmediatamente. Romanos 5:12, que dice, por lo tanto, así como por un hombre, refiriéndose a Adán, el primer hombre, así como por un hombre, para que veamos la importancia de entender todo el evento, así como por un hombre, Adán, el pecado, que es el pecado original, entró en el mundo y la muerte, ¿cuál muerte?
la muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual se extendió al género humano, porque todos pecaron. Todos pecamos cuando Adán pecó. Más claro no podía ser. Su punto 2. La muerte espiritual incluye la destrucción o la muerte del espíritu humano. Y nosotros, todos los que el día de hoy reciben vida de alma, para que nazcan físicamente, nacen dicótomos, pero van a tener la oportunidad de venir a ser tricótomos. El no creyente nace en la línea de Adán con una naturaleza del pecado transmitida genéticamente a través de la procreación. En el momento del nacimiento físico, este no creyente recibe directamente la imputación del pecado de Adán, el pecado original, y es condenado. Y esas son muy buenas noticias, porque ahora ya es candidato para la salvación. O sea, Dios no está esperando a que cometa su primer pecado para que sea condenado y venga a ser candidato para la salvación, sino de una vez queda condenado para que sea candidato para la salvación. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el no creyente, el muerto espiritualmente, dicótomo, que es una persona psúquicas, no es una persona espiritual, es psúquicas, o sea, cuerpo y alma, pero sin espíritu. Esa persona no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y las cosas que son del Espíritu de Dios son de carácter espiritual. Ahora, cuando vemos lo espiritual, tiene que ver con información que requiere la plenitud del Espíritu para entenderlo. Por ejemplo, las buenas noticias de la salvación son enseñadas por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque para él son necedad, además no las puede comprender. Si el Espíritu Santo no enseñara las buenas noticias, no las hiciera entendibles a cada ser humano el día de hoy que tuvo acceso, esa persona no tendría la oportunidad de responder. Cuando alguien cree en Cristo, la omnipotencia del Espíritu Santo restaura el estatus quo de tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. O sea, las condiciones de antes de la caída. Nosotros estamos funcionando en las condiciones de antes de la caída, pero ya con una naturaleza de la caída. Pero tenemos en lo que se refiere a las condiciones, es que tenemos un espíritu humano. O sea, en la regeneración o el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo crea un espíritu humano para la imputación de la vida eterna. En el momento en que nosotros respondemos a las buenas noticias, nosotros venimos a ser liberados de la condenación. Y permanecemos vivos para crecer en orientación al plan de Dios. Y por eso es tan importante entender todo este increíble evento y mecánica, para que cada momento que estamos en la plenitud del Espíritu, que vamos a tener hambre para inhalar y exhalar el punto de vista divino, lo utilicemos para continuar creciendo. Porque eso nos lleva a la felicidad, a una verdadera felicidad. Y la oportunidad, el honor y el privilegio de glorificar a la persona que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
El nacido de nuevo recibe el espíritu humano, cada uno de nosotros, al mismo tiempo que recibimos la habitación del Espíritu Santo. Espíritu humano y habitación del Espíritu Santo. El espíritu humano, como el Espíritu Santo, son necesarios para la función del aparato de la gracia para la percepción. Y normalmente nunca pensamos en que la única razón para la que estamos respirando es para que el aparato de la gracia para la percepción esté en función, en función, en función. Y en esa forma estemos metabolizando la palabra de Dios y crezcamos en orientación al plan de Dios para saborear una relación experiencial, íntima con Dios. Experiencial, ahí está la oración. La oración es proseuchomai, vida social con Dios. Para tener vida social con una persona, tenemos que conocer a la persona y tener los mismos estándares. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, de prosperidad, de reconciliación, los separe por completo, y que su espíritu y su alma y su cuerpo sean preservados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos puntos son refrescantes y van con cada una de las palabras que aparecen en el mensaje divino. Punto 3 de esta categorización. La percepción ocurre por las funciones de los dos espíritus. 1 Corintios 2, 12 a 16. El Espíritu Santo y el Espíritu humano. Y después de estas sesiones, aquellos que nos hayamos expuestos, porque yo tengo el increíble sabor y placer de estar saboreándolo otra vez. Vamos a gozar más y más y más cada momento de nuestra vida. De otra forma, vamos a estar determinados por circunstancias, y todos los días vamos a estar determinados por circunstancias. Pero en la medida que crecemos espiritualmente a través de lo que estamos viendo, nosotros vamos a estar determinados por quiénes somos para Dios y nuestro propio crecimiento espiritual. Punto número 3. La percepción de la palabra de Dios ocurre por las funciones de los dos espíritus. Para poder percibirla, la podemos estar escuchando y decir, ay, o algunas frasecitas santas. No, la percepción de la palabra de Dios, del mensaje divino, ocurre por las funciones de los dos espíritus, el Espíritu Santo y el Espíritu humano. 1 Corintios 2:12, pero nosotros no hemos recibido el marco referencia del mundo. No se refiere a estar racionalizando las cosas o estar pensando desde el punto de vista humano para entender el fenómeno espiritual. Nosotros no recibimos o no hemos recibido el marco de referencia del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Eso es lo que hemos recibido, el Espíritu Santo, con el propósito de que nosotros conozcamos, entendamos las cosas dadas en gracia. 1 Corintios 2:13, cuyas cosas, o sea, cuyos bienes operacionales ilimitados, y estamos aquí un número de horas cortísimo. Pueden ser 200 años y es cortísimo. Y el número de horas que vamos a estar aquí es para que estemos funcionando en la plenitud del Espíritu, inhalando y o exhalando el punto de vista divino. Y cada momento que eso no está sucediendo, estamos tirados en un basurero recogiendo más basura.
1 Corintios 2:13, cuyas cosas, cuyos bienes operacionales ilimitados, nosotros hablamos no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñado por el Espíritu Santo. Ahí está nuestro maestro, nuestro tutor, combinando pensamientos espirituales a personas espirituales. O sea, el fenómeno espiritual que acompaña cada palabra para aquellos nacidos de nuevo que están experiencialmente sin pecado. Espiritualmente. Ok. Y no al no creyente, muerto espiritualmente, dicótomo. Pues y aquí lo dice muy claramente, en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, el psúquicos, o sea, el hombre alma. Ahora sí ya podemos entenderlo mucho más. Y cada vez que nos exponemos, vamos a entenderlo mucho más. El hombre alma no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Además no los puede comprender. Y cuando nosotros estamos funcionando fuera de comunión, estamos funcionando como hombres o mujeres alma. Entonces recordemos, Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la habitación del Espíritu, para que nuestra vida tenga propósito y definición. Y en esa forma podamos recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:15. En cambio, el hombre espiritual, que es el nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, examina, discierne, investiga todas las cosas que ahorita estamos teniendo el placer, el lujo y el privilegio de poder estar analizando. A través de la información que Dios, nuestro Padre, ha hecho disponible, a consecuencia de todo el programa, donde Él no escatimó a su propio Hijo, y su Hijo no estimó el ser igual a Dios, y el Espíritu Santo lo fortaleció para que nosotros el día de hoy pudiéramos entender y pudiéramos vivir con más lujo, parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Para que podamos ceñirnos con el cinturón de la verdad, tenemos que estar funcionando en la plenitud del Espíritu y con la palabra de Dios. El hombre espiritual examina, discierne, investiga todas las cosas, mientras que él no es juzgado, investigado judicialmente por nadie. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido por experiencia el pensamiento del Señor para que éste le instruya? Puntos que es necesario que sean repetidos para que queden bien marcados. Punto número 4. La realidad del fenómeno espiritual, de todo el evento que tiene que ver con el modo de vida cristiano. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es acudir al tribunal y citar nuestro pecado. La realidad del fenómeno espiritual reside en dos espíritus. Ahí estamos en Romanos 8:16. El Espíritu mismo enseña, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Ahí está visto desde otra ventana, desde la ventana de Romanos 8:16. El Espíritu mismo enseña, o sea, da testimonio, juntamente con nuestro espíritu humano,
para que venga a ser gnosis, y si lo creemos, viene a ser epinosis, de que somos hijos de Dios. Y en la medida que nos exponemos más y más y más, nos damos cuenta de que somos multimillonarios, archimillonarios. Somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Y lo único que requiere es acudir al tribunal para citar nuestro pecado, tener hambre, y todo fue provisto. Dios vio a cada individuo que quería conocerlo y le proveyó las buenas noticias. Y vio a todos los que habían nacido de nuevo, todos los momentos que querían conocer, y todo, desde antes de la creación del universo, estuvo diseñado para que se expusieran a la palabra de Dios, inhalándola y o aplicándola. El Espíritu Santo es el maestro de la palabra de Dios. Juan 14, 26. Ahora, todo esto tiene que ver con el por la fe, por la fe. Por la fe, ¿qué significa? Por la palabra percibida, metabolizada, inculcada y aplicada. Por la fe es el evento. Pero entonces la realidad del fenómeno espiritual reside en dos espíritus. El espíritu mismo enseña, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el maestro de la palabra de Dios. Juan 14, 26. Pero el Paracletas, o sea, el guía, el tutor, el maestro, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Y ahí está ese concepto de la enseñanza, es la transferencia de gnosis a epinosis. Y les hará recordar todo lo que yo les he comunicado, todo lo aprendido e inculcado. Juan 16, 12, 16. Estamos viendo Espíritu Santo, gnosis, epinosis. Juan 16, 12. Yo tengo muchas más cosas para decirles, pero ahora no pueden soportar desde el punto de vista, no tienen suficiente marco de referencia por no haberse expuesto suficiente a la palabra de Dios. Juan 16, 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y se lo hará saber a ustedes. Juan 16, 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber a ustedes. Juan 16, 16. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. Y lo vieron. Y vamos a tener la oportunidad de conocer a algunos de ellos. Este es un evento fantástico, pero tenemos que estar continuamente alertas a estar funcionando en la plenitud del Espíritu. De otra forma, nos van a ganar las circunstancias, nuestros complejos, nuestras memorias que pueden ser memorias que van a nublar y a confundir.
Entonces, además, en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de la fuente de Él continúa residiendo en ustedes y ustedes no tienen necesidad que alguien los enseñe. Pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos está enseñando. Todos estos puntos los vimos, pero si no los repetimos, no van a quedar inculcados. La inculcación es el proceso de la repetición. Y en la medida que esa repetición sea metabolizada, entonces ya viene a estar o a ser parte de la riqueza que tenemos. Cada uno de estos versículos. 1 Corintios 2:10. Pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos las ha revelado a través de la instrumentalidad del Espíritu. Y ahorita, si estamos en la plenitud del Espíritu, estamos siendo expuestos a la palabra de Dios y a través de la instrumentalidad del Espíritu está siendo enseñado, y si nosotros lo creemos, siendo que es un fenómeno espiritual, entonces este viene a ser metabolizado. Y entre más palabra de Dios metabolizada tengamos, más riqueza tenemos para saborear nuestra posición. Ya no podemos ser más ricos en nuestra posición. Ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Pero continuamos en este cosmos perdido con una naturaleza de la caída y con una serie de memorias y complejos y actitudes. Pero con la oportunidad de estar alertas para cada 24 horas exponernos a la palabra de Dios para que ésta sea metabolizada a través del Espíritu Santo y nuestro espíritu humano. Esos son los dos conceptos que nunca he tenido tanta oportunidad de repetir como hemos visto en las últimas 2 sesiones. Entonces, sin embargo, como está escrito, que ningún ojo ha visto, ni ha oído o escuchado, y ninguna mente ha concebido esas cosas. Dios ha preparado para el beneficio de aquellos que lo aman. Y el amar a Dios requiere el conocer a Dios en una forma espiritual, porque a través de la plenitud del Espíritu y de la palabra de Dios metabolizada crecemos espiritualmente, y en esa forma vamos a desarrollar la capacidad para amar. Ahí está el amor-virtud que hemos visto en otra categorización. El amor-virtud es amor por Dios. En la medida que tenemos amor por Dios, ya vamos a poder tener amor impersonal. El amor por Dios es personal. Y en la medida que ese amor por Dios personal aumenta, nuestro amor impersonal por el género humano aumenta también. Dios ha preparado para el beneficio de aquellos que lo aman a Él. 1 Corintios 2:10. Pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos las ha revelado a través de la instrumentalidad del Espíritu. La instrumentalidad del Espíritu es donde el Espíritu Santo lo enseña, y nosotros con el espíritu humano lo entendemos, y al entenderlo lo vamos a creer, y esto va a convertirse en epignosis. Esa es una cuenta de banco saludable.
Y podemos estar con 2 centavos o nada en la bolsa y descalzos. Y siendo multimillonarios en lo que se refiere a nuestras almas. Para nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos las ha revelado a través de la instrumentalidad del Espíritu. Recordemos, Espíritu humano, Espíritu Santo. O sea, el ministerio, la función de enseñanza del Espíritu Santo. Porque el espíritu humano investiga todas las cosas profundas de Dios. Es el espíritu humano. Desde el punto de vista de la mente, pues sí debe ser interesante. ¿Cómo habrá sucedido? Hay que verlo por arriba y por abajo. El espíritu humano es lo que investiga las cosas de Dios para entenderlas a través del Espíritu Santo, por medio del programa divino de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Nos permite la aplicación de lo metabolizado, que es otra fase que vamos a tener oportunidad de observar también. Entonces, continuando, 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres entiende, comprende, conoce los pensamientos del género humano, excepto la vida de alma? Es en el alma que está en él, pero el no creyente está únicamente buscando, o el creyente fuera de comunión, buscando. Así también, nadie ha conocido los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y el espíritu humano es el medio de entender el programa divino, crecer espiritualmente y que nuestra vida tenga propósito y definición. Si no, ¿para qué? Aquí nomás, en la lucha tenaz. Y ahí vamos. Imagínense nomás la pobreza. Y todos durante el día vamos a tener algunos momentos o todo el día de aquí nomás. Y son horas que se fueron que nunca se pueden recuperar porque de repente toca el timbre y ya estuvo. Cada 24 horas son 24 horas, en donde unas horas son para que la carrocería se restablezca, pero todas las demás es para estar conscientes de estar en la plenitud del Espíritu, para estar inhalando y o exhalando. El exhale de la palabra de Dios va a ocurrir solamente si la hemos inhalado, si no lo único que vamos a exhalar es la porquería de nuestra naturaleza de la caída, autojustificación, autoengaño y autoabsorción. Es increíble. De repente mi computadora me lanzó al jardín del Edén con las mecánicas de la caída. Entonces, 1 Corintios 2:12, pero nosotros no hemos recibido el marco de referencia del mundo, sino el Espíritu de Dios, con el propósito que nosotros, nacidos de nuevo, conozcamos, entendamos las cosas dadas en gracia por Dios, bajo el plan de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y continúa esta sinfonía, 1 Corintios 2:13, cuyas cosas, o sea, los bienes operacionales ilimitados, nosotros hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, porque podemos andar todo el día con pura sabiduría humana. Y cada uno va a tomar sus propias decisiones. Debemos estar funcionando con lo enseñado por el Espíritu Santo. Entonces, regresándome a 1 Corintios 2:13, cuyas cosas
Nosotros hablamos no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con lo enseñado por el Espíritu Santo, explicando lo espiritual a personas espirituales. Y las personas espirituales son aquellos que tienen un espíritu humano y están en la plenitud del Espíritu. Porque luego vamos a ver, vamos a tener un estudio en lo que se refiere a la plenitud del Espíritu. Y en la medida que entendemos todas estas categorizaciones, vamos a saborear el lujo de ser hijos, herederos, sacerdotes y embajadores, porque si no, nomás son una hora de palabras interesantes. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Además, no las puede entender. 1 Corintios 2:15, en cambio, el hombre espiritual, el nacido de nuevo, examina, discierne, investiga todas las cosas, mientras que él no es investigado por nadie. Lo podrán investigar, pero sus investigaciones y nada es lo mismo en lo que se refiere a su vida espiritual, a sus juicios personales. No me está refiriendo a conceptos penales. 1 Corintios 2:16. Ahora, todo esto va íntimamente ligado con por la fe, por la palabra de Dios metabolizada. Es lo que me llevó a hacer énfasis en el espíritu humano. Por la palabra de Dios metabolizada. Para que la palabra de Dios sea metabolizada, tiene que haber un espíritu humano. Y ese espíritu humano va a estar en función cuando estamos en la plenitud del espíritu y vamos a tener hambre, un hambre voraz para más de la palabra. Y cuando no tenemos hambre por la palabra de Dios, para el evento más importante de nuestras vidas, que es cuando tenemos la oportunidad de exponernos a la palabra de Dios, son momentos donde lo único que vamos a estar haciendo es recogiendo basura. Y todos lo hacemos en algún punto. Porque ¿quién ha conocido por experiencia el pensamiento, la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento de Dios. Ahora, el punto importante que estamos viendo entonces es espíritu humano y Espíritu Santo. Y el espíritu humano, que fue el que se perdió en el jardín del Edén, y para que fuera posible que viniera a ser disponible, era necesario que alguien pagara. Y ahí está todo el programa divino. Pero para poder entender esto, tuvimos que tener un espíritu humano, en donde Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios, el Espíritu Santo lo fortaleció. Entonces, el espíritu humano, que es lo que tenemos con nuestra alma, le damos mucha importancia a la carrocería y sí es importante. Pero, ¿qué puede ser más importante que la condición de nuestra alma? ¿O qué puede ser más importante que el entender cómo es que Dios ha diseñado el programa para nuestra felicidad? La verdadera felicidad tiene que ver con una relación íntima con Dios. Para que haya una relación íntima con Dios, tenemos que crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente es necesario la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Y todo esto es un
es un tejido perfecto. Entonces, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido por experiencia el pensamiento, la mente del Señor para que éste le instruya? Sin embargo, la religión es lo que hace. Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento de Cristo, que es el punto de vista divino, y en la medida que lo metabolizamos, lo entendemos más y más y más. Y por lo tanto, regresando a nuestro punto aquí, el espíritu humano es el blanco para la doctrina bíblica. Estoy seguro que todos los que estamos siendo expuestos a estas realidades, estas verdades de la palabra de Dios, no vamos a olvidar el hecho de que el espíritu humano es el que nos va a dar la capacidad para entender el programa divino, alineado con el hecho de que estamos habitados por el Espíritu Santo. Entonces, regresando a este punto, el espíritu humano, 1, es el blanco para la palabra de Dios. 2, distribuye la palabra de Dios al lóbulo derecho del alma. 3, el lóbulo derecho a nuestra mente. Nosotros somos lo que pensamos. Cuidado que seamos lo que sentimos. Lo que sentimos debe ser siempre una expresión de lo que pensamos. Y lo que pensamos debe ser el producto de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra. Y 3, el espíritu humano. Para que nos olvidemos, no olvidemos, para que recordemos estos 3 puntos. Con estos 3 puntos, para que nos queden claros para la próxima semana. B, el espíritu humano, 1, es el blanco para la palabra de Dios. 1, el blanco. 2, distribuye la palabra de Dios al lóbulo derecho del alma. Y esa distribución es porque en el lóbulo derecho, que va a ser uno de los estudios que vamos a hacer, para que podamos entender por la fe, en el lóbulo derecho tenemos una serie de departamentos, un marco de referencia, un centro de memoria, un centro de categorías. Y 3, el espíritu humano determina cuáles cosas van a la construcción del complejo de edificación del alma. Ahí está la riqueza. Y en la próxima sesión entonces continuamos. Gracias Dios Padre por el increíble, maravilloso privilegio de estar vivos otro rato para entender toda esta verdad y saborear el programa divino. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.